Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes, hoy con una invitada especial, así que Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues contenta, bendecida también porque pues Dios tiene hoy palabra también para todos nosotros y pues también por la invitada que Dios ha traído el día de hoy para seguirnos hablando de este tema. Y pues la quiero presentar con mucho gusto y con mucho amor. Ella es psicóloga, su nombre es Lili Jiménez y bueno, como vimos la semana pasada, estamos hablando sobre el temperamento y el carácter. La semana pasada vimos los diferentes temperamentos que hay, eh, que bueno, pues fueron, Dios tuvo eso para cada uno de nosotros y que hay diferentes temperamentos de cada uno, pero el día de hoy vamos a ver qué pasa con el carácter, que vimos la semana pasada que no es lo mismo. Entonces hoy vamos a aprender por medio de nuestra invitada cómo se va formando el carácter y todo esto, ¿no? Para eso, pues le damos la bienvenida a Lili Jiménez. Y bueno, Lili, pues te dejo con que empieces nuestro tema. Bienvenida y nos vemos. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por considerarme, por invitarme y pues es un gusto compartir con ustedes esta información que espero que les sea de utilidad. Bueno, pues vamos a empezar tratando de entender un poquito qué significa carácter, o de dónde viene la palabra, cuál es como su origen etimológico. La palabra carácter viene del origen griego que significa marca o incisión. Entonces, esto nos ayuda un poquito a entender a qué se refiere. Entonces, se va a referir a esas características propias que nos van a ayudar a identificarnos y a reconocernos y de igual manera diferenciarnos de los demás. Entonces, carácter se va a referir a la manera en que vamos a tender a reaccionar o responder ante cierto tipo de situaciones. Van a ser esos rasgos predominantes que nos van a ir dando identidad y que van a ir formando también la personalidad. Muchas veces se emplea la palabra carácter para definir o nombrar características de los otros en muchos sentidos. Por ejemplo, puede tender a referirse a una persona que normalmente tiende a reaccionar con mucha firmeza o con mucha dureza, para nombrarlo como que tiene mucho carácter, ¿no? En caso contrario, a una persona que tiende a ser más pasiva, como parecer más tolerante, pues puede referirse a ella como con menos carácter. Otra situación en la que suele emplearse la palabra carácter tiene que ver con una persona que a lo mejor tiene mal carácter, que nos estaríamos refiriendo a una persona que es enojona, a una persona que es poco paciente o que es muy irritable, ¿no? Y por el contrario, una persona con buen carácter, que nos estaríamos refiriendo a una persona que es amigable, una persona que es tolerante, una persona que es paciente. Entonces, muchas veces se confunde estos términos, carácter y temperamento. Entonces, hay que empezar a diferenciar uno de otro. El carácter estaría comprendiendo todos esos rasgos o todo ese conjunto de rasgos que una persona va a adquirir a través del aprendizaje. Para esto es importante tener en cuenta cómo aprendemos los seres humanos. Los seres humanos podemos aprender a través de la observación. Por ejemplo, cuando tomamos alguna clase en línea, a lo mejor de baile, estaríamos aprendiendo a través de la observación. Otra forma que tiene el ser humano de aprender es a través de reforzadores. Es decir, yo tengo una conducta y esa conducta va a tener una consecuencia. Entonces, a partir de esa consecuencia, si es agradable, muy probablemente yo siga repitiendo esa conducta, ¿no? Si esa consecuencia llega a ser aversiva, pues es muy probable que yo no repita esa conducta. Por ejemplo,
Si yo enciendo la estufa y acerco la mano al fuego, pues obviamente me voy a quemar, eso va a ser doloroso, lo que va a implicar que es una consecuencia aversiva. Entonces, muy probablemente yo no vuelva a hacer lo mismo, ¿no? A repetir esta conducta. Entonces, yo tengo un aprendizaje de que si acerco la mano al fuego, me voy a quemar. Un ejemplo de un reforzador que va a aumentar una conducta puede ser, por ejemplo, a los niños en el kinder. ¿Qué pasa cuando los niños se portan bien? Pues a lo mejor se les pone una estrellita. Este es un reforzador social positivo, que va a hacer que entonces el niño incremente las conductas que yo considero que incluyen el portarse bien, ¿no? Por ejemplo, obedecer una indicación, permanecer en mi lugar, terminar mis trabajos. Entonces, el niño aprende que si cumple con lo esperado, va a obtener una recompensa, en este caso es la estrellita, y todos esos reforzadores sociales que vienen a partir de eso, ¿no? Que a lo mejor un premio en casa, a lo mejor un qué bueno te portaste bien. Entonces, todos esos reforzadores están reforzando el aprendizaje en él. Entonces, esta es una forma en que también aprendemos a partir de esas consecuencias positivas o negativas que nosotros recibimos del medio. Y estas consecuencias justamente son las que van forjando nuestro carácter. Por ejemplo, hay también situaciones traumáticas que también tienen que ver en la forma en que nosotros vamos a ir enfrentando distintas situaciones. Y esto tiene que ver con el carácter. Entonces, el carácter se va a originar a partir de esa interacción del individuo con la sociedad, con su entorno y con su ambiente, a diferencia del temperamento. El temperamento tiene un origen biológico e innato. Ese no lo podemos modificar. Un ejemplo para entender un poquito más esto es ahorita que están de moda como las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros compramos un celular, el celular ya viene con cierto diseño de fábrica, ¿no? Viene ya con algunos programas, incluso con algunas aplicaciones que esas no podemos modificar, ya vienen en él sí o sí. Pero nosotros también podemos tal vez descargar algunas otras aplicaciones para optimizar o potenciar el uso de ese celular. Entonces, todo esa programación que ya viene de fábrica, estaríamos hablando que es el temperamento, hablando de nosotros los humanos. Y todas esas aplicaciones que nosotros podemos descargar o modificar para optimizar y potenciar el uso de mi teléfono, vendría siendo lo que es el carácter. Ahora, estos dos componentes nos van a dar origen a la personalidad. Siguiendo en este ejemplo del celular, ya entendimos qué es el temperamento, qué es el carácter. Entonces, a lo mejor yo a mi celular le pongo una funda, no sé, de Hello Kitty, ¿no? O a lo mejor le pongo algún fondo de pantalla, ¿no? Con alguna imagen de mi preferencia. Entonces, esas pequeñas particularidades que hacen que yo reconozca mi celular, vendría siendo ya en conjunto la personalidad. Por ejemplo, Pau y yo podemos tener el mismo teléfono, ¿no? Un iPhone 10. Pero, ¿cómo reconocemos que el de acá es de Pau y el de acá es el mío? Pues a través justamente de todas esas particularidades. Esto es como para entender un poquito más y con más claridad. Ok, bueno, retomando. Ya dijimos que en la formación del carácter va a estar siempre involucrado el medio social. Este carácter se va a ir modificando a través de las experiencias a medida que la persona va a interactuar con este medio social. El temperamento, en cambio, difícilmente puede modificarse, aunque esto es muy importante, algunas de sus manifestaciones pueden ser reguladas y moduladas por el carácter. Ok, bueno. El carácter va a estar conformado por 3 dimensiones o 3 componentes que nos van a dar paso a hacer una distinción o una tipología del carácter dependiendo de estas combinaciones. Estas 3 dimensiones, la primera tiene que ver con la actividad. Es decir,
va a tener estos dos parámetros para medir esta dimensión que tiene que ver con la actividad y la inactividad, ¿no? Actividad se entiende entonces por aquellos rasgos que tiene una persona que la llevan a decidir de manera concreta, ¿no? A llevar a cabo actividades, ¿no? Que van a ir encaminadas a un objetivo. No se va a desanimar ni se va a obstaculizar, ¿no? Es más, busca como soluciones para estas dificultades que se le pueden presentar para llegar a un objetivo. Y entonces suele ser optimista. Por el contrario, en esta dimensión está la inactividad. Entonces, son personas que van a tener como estos rasgos de estar posponiendo, ¿no? De que sí tengo la intención, pero no llego a concretar. Esta sería la primera dimensión por la cual va a estar conformada el carácter. La segunda dimensión tiene que ver con la emotividad. Entonces, va a haber personas que son muy emotivas, son esas personas que pueden ser muy sensibles, que viven las experiencias así realmente con una intensidad impresionante, ¿no? Que pueden verse como sacudidas o afectadas por circunstancias que a lo mejor otras no se verían tan afectadas. O personas que no son tan emotivas, ¿no? Por el contrario, entonces perciben las sensaciones con menor intensidad, no significa que no sientan, pero su intensidad emocional es menor que con las personas emotivas. La otra dimensión que conforma el carácter es la resonancia. Esto tiene que ver con cómo vivo yo las experiencias. En esta dimensión habría dos parámetros que tienen que ver con la resonancia primaria. Son personas que viven el presente, ¿no? Que se centran todo el tiempo en el aquí y ahora, en lo que estoy viviendo en este momento. Y el otro parámetro tendría que ser la resonancia secundaria. Son personas que viven como ancladas en el pasado, que constantemente están recordando, ¿no? Son personas que tienden a ser rencorosas. ¿Por qué? Porque precisamente están ancladas en este pasado, ¿no? No logran soltar, ¿no? Entonces, todo el tiempo están como recordando, ¿no? Otro aspecto también fundamental para la formación del carácter tiene que ver con estos estereotipos de género que nos enseñan culturalmente, ¿no? Entendemos como estereotipo todos aquellos constructos sociales que nos han enseñado cómo se espera que seamos según nuestro sexo, ¿no? Por ejemplo, esto influye sobre todo en las mujeres, ¿no? ¿Cómo nos describen a las mujeres? Normalmente como sensibles, nos llaman incluso el sexo débil, que somos más emotivas, ¿no? Es decir, que a través del llanto manipulamos. Entonces, esto también va forjando nuestro carácter, ¿no? En el caso de los hombres, ¿qué se espera? Normalmente tienen como esta limitación social, obviamente, para poder expresar sus emociones. Entonces se espera que ellos sean seres fuertes, seres protectores, dominantes, ¿no? Esto también tiene que ver con el carácter, ¿ja? Y con lo que se espera. Por eso se dice y está comprobado que el carácter está influenciado totalmente por el medio social. Entonces, a partir de estas tres dimensiones, existen combinaciones que han dado esta tipología de caracteres. Hay muchas clasificaciones, ¿no? A mí esta me parece una muy sencilla, ¿no? Y esta va a depender del autor que se consulte. El primer tipo de carácter sería el carácter nervioso. Tendría que ver con una persona emotiva, una persona inactiva y una persona que normalmente está viviendo en el presente. De acuerdo a estas tres dimensiones, recordemos que es emotividad, actividad y resonancia. El segundo tipo de carácter sería un carácter apasionado. Estas son personas que tienden a ser más emotivas, más activas, ¿no? Y que constantemente traen a su presente las experiencias del pasado. Entonces tienen una resonancia secundaria. Un carácter colérico. Un carácter con una tendencia también más emotiva, más activa, pero con resonancia primaria, es decir, centrados en el presente. Un carácter sentimental,
con esta tendencia emotiva, como el nombre lo dice, una tendencia más inactiva, es decir, que no llegan a concretar, o sea, yo quería, pero siempre hay algo ahí que frena. Puede estar muy relacionado a que tienen una resonancia secundaria, que a lo mejor en un pasado vivieron algunas situaciones o experiencias que no fueron como muy positivas, ¿no? Entonces ahí está como ese freno. El carácter sanguíneo. Este carácter es no emotivo, es un carácter muy activo, con una tendencia también a la resonancia primaria, es decir, a centrarse en el presente, vivir en el aquí y ahora. El carácter flemático. Van a ser personas no emotivas, muy activas, pero a diferencia del carácter sentimental, van a ser personas con una resonancia secundaria, es decir, ancladas en el pasado. El carácter amorfo. Este tipo de carácter no son emotivos, son personas que sí llegan a concretar por lo que son muy activas, y tienen una resonancia secundaria, es decir, también ancladas muy en el pasado, muy marcadas por estas experiencias que han llegado a vivir. El carácter apático es un carácter no emotivo, inactivo, entonces de ahí viene la palabra apatía, ¿no? Entonces son personas que no concretan, que normalmente están posponiendo, que igual lo pueden hacer hoy, o de esas personas que, pues ya mañana, ¿no? Entonces, o personas que realmente lo hacen de último momento, bajo presión, con una resonancia secundaria, es decir, personas muy ancladas también en el pasado. Entonces, estos son algunos tipos de caracteres, de acuerdo a estas tres dimensiones. Ahora bien, muchas veces, lo que les decía al principio, llega a confundirse el temperamento con el carácter, ¿no? Les decía al principio, muchas veces cuando una persona llega a ser muy firme, pareciera incluso poco empática, ¿no? Con límites muy marcados, se habla de una persona con mucho carácter. Pero en realidad estaríamos hablando que es una persona muy temperamental. ¿Por qué? Porque una persona temperamental normalmente va a estar reaccionando, es decir, actuando de una manera impulsiva, sin pensar en los demás, como con poca empatía, como con poca reflexión, eh, con poca capacidad para analizar las consecuencias, ¿no? Y de forma inesperada. Esto sería reaccionar, ¿no? A diferencia de una persona con carácter. Normalmente una persona con carácter tiende a responder. ¿Cuál sería la diferencia entre reaccionar y responder? El reaccionar es dejarme llevar por mis impulsos, ¿no? Es decir, a lo mejor si alguna situación, alguna respuesta de la otra persona no me parece, entonces yo llego a sentir un grado de enojo tan intenso que a lo mejor me lleva a decirle cosas impulsada por el enojo que en algún otro momento no diría, ¿no? Y a lo mejor después me arrepiento y me siento mal y entonces me lleva a tener una serie de conductas no funcionales o poco útiles para mí. A diferencia de responder, ¿no? Responder me llevaría justamente a analizar la situación de una manera más objetiva, que me llevaría a responder entonces de una manera asertiva, ¿no? Tiene que ver con esta empatía, con esta comprensión del otro, para no lastimar, y entonces me llevaría a mantener relaciones interpersonales más sanas y más saludables, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia. Entonces, podríamos hacer referencia a que una persona tiene carácter cuando precisamente tiene este autoconocimiento, ¿no? Con autoconocimiento me refiero a, a esta capacidad y habilidad de reconocer en mí mismo, ¿no? ¿Qué puedo mejorar y qué debo cambiar para que esto no me afecte a mí ni a los demás, en este sentido de respeto, de amor y de comprensión hacia mí y hacia el otro, ¿no? Tendría que ver con esta modulación y
conocimiento también de mi temperamento. Por eso creo que es muy útil esta información, porque, o sea, no nada más como concepto, sino para identificar en mí, ¿no? A lo mejor decir, bueno, yo tengo este temperamento, pero puedo utilizar estas herramientas y cuento con estos recursos para poder modularlo y entonces no afectar ni a mí ni a los demás, ¿no? Esto sería una persona con carácter. Una persona con carácter también podemos referirnos a una persona que es resiliente, es decir, que a lo mejor a través de experiencias que no han sido del todo como las más agradables o las esperables, puede reponerse y a partir de esas experiencias puede generar nuevas alternativas de solución, nuevas herramientas y nuevas habilidades que le sean útiles para experiencias posteriores, ya sea iguales o parecidas. Esto sería una persona con carácter, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos encontrarnos con personas que tienen como esta confusión y que entonces es así de, bueno, yo soy así si te parece, ¿no? Entonces van por la vida lastimando a todo mundo, generándose problemas interpersonales, ¿no? Son personas que tienen poca empatía, poca comprensión, ¿no? Y que van viviendo así de que, bueno, pues yo soy así y ni modo, porque así nací, ¿no? Entonces, el temperamento sí se puede modular y regular, ¿no? A través del carácter. Entonces, es a través de todas estas experiencias con el otro que yo puedo ir modulando este temperamento. Entonces, ¿qué podemos hacer justamente para ir modulando y conociendo y regulando nuestro temperamento? Es estarnos observando constantemente. Tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Con esta parte de reconocerme, de aceptarme. ¿Por qué? Porque esto me va a dar pauta y posibilidad para cambiar esas cosas en mí, ¿no? Que no me son tan útiles, que no me son tan funcionales. Detectar esas actitudes o esos hábitos, ¿no? O esas maneras de reaccionar, ¿no? Que tal vez me podrían estar causando conflicto con los demás o conmigo mismo. Que a lo mejor yo mantengo porque en algún momento me sirvieron, pero que en este momento a lo mejor ya no me son útiles, ¿no? Entonces, el carácter no es como una entidad rígida, ¿no? El carácter puede ir cambiando también y moldeándose a partir de estas experiencias que yo voy viviendo y a través del tiempo, porque no todas las actitudes, no todas esas respuestas me van a ser útiles para todos los momentos. Entonces, reconocer qué cualidades y virtudes propias puedo explotar al máximo. ¿Por qué? Porque tampoco somos como un saco de cosas malas, ¿no? Tenemos muchos recursos y muchas virtudes que entonces podemos explotar y sacarles mucho provecho para tener mejores relaciones interpersonales y también tener una relación conmigo misma pues más sana y más saludable. Integrar todas esas cualidades que ya reconocí, que a lo mejor ya superé, ¿no? También reconocer esas limitaciones que tengo y entonces buscar estas alternativas para poder ya sea superarlas, para poder modificarlas, para poder vivir entonces en armonía conmigo y con los demás. Entonces, pues esto sería como a grandes rasgos lo que tiene que ver con carácter. No sé, Pau, si haya como algún comentario, alguna duda. Tienes el micrófono apagado, Pau. Pau, no te escucho. Sí, está muy interesante lo que comentas, Lili. Lo que les decía la semana pasada es que también el carácter se va modificando también a través de las experiencias. En este caso, por ejemplo, la infancia, ¿qué tanto repercute ya cuando eres adulto en tu carácter? Porque el temperamento ya entendimos y cómo va modificándose ese temperamento a tener un carácter, a lo mejor cambia o no cambia, depende de tus experiencias en tu infancia y cómo es. Sí. Invariablemente todas las experiencias que nosotros vivimos en la infancia van forjando este carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque
es lo que les comentaba un poquito al principio, nosotros aprendemos también de la observación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mamá que tiende a gritar, a lo mejor que es muy nerviosa, entonces justamente yo aprendo que las situaciones se van a abordar a partir de ese nerviosismo o a lo mejor de gritos, ¿no? Entonces, sí, invariablemente todo lo que nosotros aprendemos de nuestra familia o de nuestros cuidadores o de las personas con quien convivimos cuando fuimos pequeños, van forjando ese carácter, ¿no? Ya una vez, cuando uno es adulto, también va cambiando a través de todo este contacto con el medio, ¿no? Desde las relaciones de pareja, porque también pues ahí enfrentamos otra situación, ¿no? Desde otros hábitos, ¿no? Otras costumbres, otras creencias, otras actitudes. Entonces, esto va moldeándose con el paso del tiempo. Por eso no les decía que es como una entidad así estática, algo rígido, no. Es moldeable, ¿no? Es modificable y podemos ir aprendiendo a través de esas experiencias. Muy bien, Lili, pues te agradezco mucho el que nos hayas, creo que era importante saber, porque les decía la semana pasada que a veces decían, es que con qué carácter tan feo naciste, ¿no? Y no sabemos identificar que el temperamento es con lo que decías del teléfono, ¿no? Que es un ejemplo muy bueno. Y se va modificando y bueno, a lo que decías de todas esas relaciones que tenemos o lo que vemos, lo que va pasando a través de los años. Entonces, más bien es el carácter el que se empieza a sentir cambiante o fuerte y no sabemos cómo identificarlo y cómo cambiarlo. Entonces, pues sí era importante saber cuál era esa diferencia y que al final, pues, culminando con este tema del temperamento y carácter, y la semana pasada vamos a tener como conclusión cómo Dios puede a través de del temperamento y del carácter ayudarnos a que no se explote de esas maneras, tanto a lo mejor en nuestro matrimonio, con los hijos, porque de cierta manera, pues todo lo que vivimos de la infancia vamos, y como decías ahorita de las mamás que gritan, ¿no? Vamos y todo lo explotamos contra los hijos y los hijos lo van a hacer al mismo tiempo con sus hijos y es una cadenita que nunca termina y por eso hay hombres golpeadores, mujeres también que no saben reaccionar, que también golpean por todo lo sucedido desde la infancia, ¿no? Así es, Pau. Sí, sí, sí. ¿No? Viene esta repetición de patrones, ¿no? Por ejemplo, en ese ejemplo que tú pones de la violencia, esta normalización de la violencia, ¿no? Así de, pues, es que a mí me enseñaron a reaccionar así o me enseñaron que los problemas se solucionan así. Entonces, es esta normalización también de estas respuestas, ¿no? Claro, pues muchas gracias a todos, gracias Lili por estar aquí, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Si tienen algunas dudas, escríbanos aquí a las redes sociales de Busco en Ti, se las haremos pasar también aquí a Lili, a que ella también nos pueda responder. Ella pues tiene estudios en psicología, ella trabaja en un hospital en donde ella me comentaba que mucho de lo que ella ve es adolescentes que no han sabido cómo sacar a lo mejor traumas desde niños. Entonces eso a mí se me hace muy interesante porque al final se está formando una personalidad que no es la personalidad que Dios quiere para ellos, a través desde su temperamento, su carácter, y se está formando algo que Dios no quiere para estos adolescentes o para uno como adulto. Así que pues no se lo pierdan, la semana pasada concluimos este tema. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Adiós. Adiós.